Claves internacionales, con Miguel Urbán. We're gonna stop woke. Woke is bullshit. Este fue el momento más aclamado del discurso de Donald Trump durante el evento anual del Turning Point en el America Fest, el primer gran meeting desde que los republicanos ganaran las elecciones presidenciales el pasado noviembre. A lo largo de la última campaña electoral, el propio Trump ha hecho referencias constantes a la cultura woke, a la dictadura woke e incluso a los generales woke del Pentágono. Un cajón desastre que agrupa todo lo que odia a la extrema derecha, uno de los indicadores más claros de los cambios en la política estadounidense en los últimos años. En este sentido, una encuesta de marzo del 2023 mostró que el 60% de los republicanos, el 42% de los independientes y el 23% de los demócratas consideraban que la palabra woke era un insulto. Así, la cruzada anti-woke se ha convertido en una ideología en sí misma para el trumpismo, una muestra de la importancia que han cobrado las batallas culturales para la extrema derecha. Unas batallas culturales que, como escribía el periodista norteamericano Thomas Frank, son la forma que utiliza la extrema derecha para dar la vuelta a la lucha de clases. Todos los conflictos que antes se inscribían en el contexto de las estructuras políticas, sociales y económicas, ahora se codifican como conflictos culturales. Es decir, una guerra de clases, pero desplazada, que instrumentaliza malestares en clave de disputas culturales, identitarias o morales. Una estrategia que pretende condicionar no solo de qué se debate, sino también los propios términos del debate y los significados de los propios conceptos. Pero ¿contra quién lucha el trumpismo? ¿Qué significa woke? ¿Por qué se ha vuelto una palabra fetiche para la extrema derecha a nivel mundial? Para hablar de ello tenemos en Claves Internacionales a Sani Ladán, un analista especialista en política exterior, seguridad y migraciones internacionales. El término woke es un claro ejemplo del poder que tiene también las palabras, ¿no? Y de lo que supone su mal uso. Antes era todo lo contrario, porque se cogía una palabra, se resignificaba las palabras despectivas, sobre todo para darle una buena connotación, como por ejemplo la palabra nigga, que se lo han reapropiado, por ejemplo, la comunidad afroamericana en Estados Unidos. En el caso de la palabra woke, en este preciso caso, como para muchas cosas, pues viene de los Estados Unidos, y era simplemente una llamada a estar consciente, mantenerse despierto ante la injusticia, sobre todo, especialmente en temas de racismo y discriminación. Y es un término de resistencia que históricamente ha invitado a estar alerta y a cuestionar sobre todo la opresión sistémica. Aunque hoy en día pues, vemos cómo se ha popularizado globalmente, y a medida que se ha ido popularizando también se ve que lo han vaciado de su contexto original, ¿no? Y es utilizado como una etiqueta muy simplista e incluso despectiva. Y ha pasado de representar una llamada a la justicia, a la equidad, a ser objeto pues, de polarización política, especialmente por parte de sectores que lo ven como una amenaza al statu quo. Estamos hablando de la extrema derecha y todo esto. Y en la actualidad, pues woke se usa indiscriminadamente para englobar todo tipo de movimientos sociales e iniciativas progresistas, y eso dificulta también tener un análisis profundo de la palabra. Y al vaciar el término pues, de su significado real, se invisibilizan las luchas genuinas contra el racismo y la opresión y la desigualdad en este caso, y creo que esto es uno de los objetivos de la extrema derecha, ¿no? Que lo está utilizando de manera despectiva. Al igual que los neoconservadores en su momento consiguieron convertir términos como corrección política, valores familiares y libertad religiosa en garrotes con los que golpear a la igualdad, a la lucha feminista, ahora, como explicaba Sani, han redefinido con éxito un concepto positivo como woke, una persona despierta ante las injusticias raciales y sociales, para convertirlo en un término peyorativo, sinónimo de la desaparición de todo lo bueno y blanco en Estados Unidos. Así, lo woke se ha convertido en una etiqueta sin significado que sirve como coartada para el racismo, la homofobia, la transfobia y cualquier otra defensa de la desigualdad. De este modo, en los últimos años, el término woke se ha constituido en un elemento esencial para estigmatizar al movimiento antirracista, a los derechos LGTBIQ+, y al propio feminismo. Un perfecto espantapájaros que no solo lucha contra una amenaza política, la amenaza socialista, sino contra cualquier avance social, cualquier mínimo cambio cultural o cualquier conquista de derechos que cuestione el modelo neoconservador de sociedad. Puede ser considerado
parte de la peligrosa trama de la cultura woke. Incluso hace 2 años, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, llegó a promover la controvertida ley Stop Woke Act, ley para detener el acto woke, que intentaba impedir a las instituciones educativas y a las empresas educar o sensibilizar sobre cualquier asunto que pudiera causar sentimiento de culpa, angustia o cualquier forma de malestar psicológico debido a la raza, el color de piel, el sexo u el origen nacional. La extrema derecha percibe, precisamente, creo, desde mi punto de vista también, ¿no? Percibe lo que es el concepto woke como una amenaza simplemente porque pone en evidencia y desafía la estructura del poder, todo lo que tiene que ver con el privilegio, la desigualdad que estas ideologías pues buscan perpetuar, ¿no? De ahí también el papel muy importante de movimientos como Black Lives Matter, que después tuvieron como muchos ataques, ¿no? En ese sentido en Estados Unidos, ¿no? Y al cuestionar la discriminación racial, el machismo, la homofobia, pues se pone en jaque todo este sistema que esas fuerzas políticas, por lo tanto la extrema derecha, pues quieren conservar, ¿no? Y al atacar lo que llaman la cultura woke, la extrema derecha intenta movilizar a sus bases, por supuesto, presentando a estos movimientos como el Black Lives Matter como una amenaza a los valores tradicionales, que es lo que suelen decir, ¿no? Y crear esta narrativa les permite pues, justificar las políticas regresivas y evitar debates de fondo sobre temas como la desigualdad o la justicia racial. De hecho, por eso lo están vaciando de su contenido y alejando, por supuesto, a la gente del entendimiento de lo que hay detrás de este término woke, ¿no? Y esta cruzada anti-woke también se utiliza para polarizar el discurso político y el discurso en espacios públicos, ¿no? Creando una falsa dicotomía entre el progreso y la tradición, que es lo que suelen hacer, ¿no? Y con ese discurso pues evitan debates serios sobre sus políticas y reducen problemas complejos a términos simplistas que generan en este caso reacciones emocionales para movilizar sus bases, ¿no? Y es lo que hacen no solo en Estados Unidos, ¿no? También en Europa lo estamos viendo. No es casual que la cruzada anti-woke se acelerara a raíz de la pérdida de las presidenciales por parte de Trump en el 2020. No podemos olvidar que el movimiento Black Lives Matter fue uno de los principales opositores de las políticas racistas y nativistas del propio Trump. De hecho, las movilizaciones antirracistas al final del mandato de los republicanos fueron decisivas para espolear el voto progresista y afrodescendiente en favor de la victoria del demócrata Joe Biden. Cuando los neocons norteamericanos, en su particular guerra cultural, señalan como enemigo a la woke, a quien realmente apuntan como oponente a batir es al propio movimiento antirracista. Una cruzada anti-woke que ha traspasado el Atlántico, siendo adoptada por la mayoría de las formaciones ultraderechistas del continente europeo. El propio portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, llegó a acusar al Papa Francisco de formar parte de la cultura woke y declaró que pedir perdón por los crímenes de la conquista española de América era parte de la cultura de la cancelación, al destruir la historia de las naciones de la que nosotros estamos muy orgullosos. Y aunque parezca increíble, la cruzada anti-woke no solo ha aprendido en la extrema derecha europea, sino que hay sectores que se autodenominan de izquierdas que están comprando el discurso anti-woke contra el movimiento antirracista y anticolonial. Creo que los sectores de la izquierda que están adoptando pues, los discursos anti-woke, desde mi punto de vista, en primer lugar, es porque nunca han tenido pues, una postura firme con una perspectiva antirracista. Y también es por falta de principios sólidos. Por eso están comprando esos discursos de la extrema derecha, ¿no? Poniéndose en el marco mismo discursivo de la extrema derecha. Y al adoptar pues, retóricas simplistas que buscan popularidad, esos sectores, desde mi punto de vista, pues terminan fortaleciendo y comprando pues, discursos xenófobos, racistas, en lugar de promover pues, una verdadera agenda progresista, como les gusta decir en este caso. Y esos grupos que se autodenominan, porque prefiero decirlo así, de izquierda, están adoptando posturas que se puede decir rojiparda para cooptar precisamente el voto de sectores descontentos de la sociedad. Lo que pasa es que al hacerlo, pues trivializan también las luchas antirracistas y anticoloniales, favoreciendo, por supuesto, a quienes desean que esas luchas desaparezcan, como es en el caso de los Estados Unidos.
Y vemos que en países como Francia y en otros países en Europa, ¿no? Vemos que, sobre todo con temas relacionados con la islamofobia, vemos que la izquierda se instala también en un marco discursivo de la extrema derecha, pues, sin tener ningún complejo en ese sentido, ¿no? Y frente a esto, pues desde mi punto de vista, la reacción de los movimientos antirracistas debe ser firme, sobre todo en sus principios y en la denuncia de esa izquierda que abraza, por supuesto, la xenofobia, la islamofobia y el racismo. Y se debe rechazar frontalmente cualquier alianza política que legitiman, por supuesto, esos discursos de odio, racismo y discriminación. Y por último, pues frente a la complicidad de esas izquierdas rojiparas, el movimiento antirracista debe mantenerse muy crítico y evidenciar el hecho de que tenemos agendas completamente distintas en nuestras labores pedagógicas, sobre todo de cara a la sociedad, ¿no? Y para evitar que sus discursos sigan ganando terreno. La capacidad de marcar la agenda política y discursiva de la extrema derecha es tan grande que, como hemos visto en la entrevista con Sani, una supuesta izquierda reaccionaria, conocida genéricamente bajo la etiqueta de rojipardismo, compra parte de su agenda y se suma a la cruzada contra el woke, utilizando los mismos términos que usa la extrema derecha. El caso más paradigmático es el de la candidatura Sarah Wagenknecht, es dirigente de la izquierda alemana de Die Linke. Puede parecer de lo que se trata es de disputarle las propuestas a la extrema derecha para competir por su electorado en sus mismos términos, un ejercicio sin futuro consistente en mimetizarse con el adversario para robarle sus éxitos: migración, islamofobia o contra la cultura woke. En el Estado español tenemos algunos casos de esta estrategia suicida. Quizá el más extremo es el del Frente Obrero, que de tanto mimetizarse con la agenda de la extrema derecha se ha convertido en parte de ella. Una táctica errática que normaliza los marcos de la extrema derecha. No solo se hable de lo que la extrema derecha quiere que se hable, también en la forma en la que ellos quieren que se establezca el debate, normalizando sus discursos de odio y de islamofobia que favorecen la guerra entre los últimos y los penúltimos. Esta es posiblemente la principal victoria de la extrema derecha: haber permeado el sistema político con sus propuestas, normalizando el racismo o la transfobia, desviando la atención de la crisis sistémica y de sus responsables. La obsesión con lo woke como término paraguas para designar o condensar los frentes de las diversas batallas culturales del autoritarismo reaccionario es bastante reciente, pero podemos decir que tiene una larga tradición en la cosmología conspiranoica de la extrema derecha, que se agrupaba bajo la noción del marxismo cultural. Pero esto es ya otra historia que dejamos para un nuevo programa de Claves Internacionales. Recomendaciones. Comenzamos con dos libros, Porque no hablo con blancos sobre racismo, una obra fundamental para comprender las implicaciones del racismo estructural en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con Kansas? Cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos. Continuamos con dos documentales: I Am Not Your Negro, una historia del movimiento afroamericano en la América moderna. American Dharma, una entrevista que condensa en menos de 2 horas todo el pensamiento del estratega trumpista Steve Bannon. Y por último, 2 películas. Hillbilly, una elegía rural, película que cuenta la historia del candidato a vicepresidente de Donald Trump. Y terminamos con Enmienda 13ª, una historia del movimiento por los derechos civiles y el complejo industrial penitenciario.